Evangelio de hoy. Sábado 17 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 13 al 17. Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el lugar de los impuestos. Y le dijo que lo siguiera. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y con sus discípulos, pues eran numerosos los que lo seguían. Al ver esto, los escribas del grupo de los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, al oírlo, les dijo que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús que pasa y mira de nuevo. El relato se abre con un gesto sencillo y decisivo. Jesús que camina y vuelve a pasar por el mismo espacio humano donde transcurre la vida cotidiana. No en lugares sagrados ni reservados, sino en el camino compartido, allí donde el trabajo, el cansancio y la rutina marcan el ritmo del día. En ese pasar hay una mirada que no se desliza superficialmente, sino que se detiene, que reconoce, que penetra hasta el fondo del corazón. Jesús ve a quien muchos han dejado de ver. Percibe una historia completa allí donde otros solo distinguen un rótulo o una culpa. Esa mirada no es curiosidad ni juicio. Es una llamada silenciosa que despierta. Una invitación que rompe la inercia del pasado y abre una posibilidad nueva. El paso de Jesús no es neutral, porque donde Él pasa algo se reordena interiormente. Algo comienza a respirar distinto. Algo que parecía fijado para siempre empieza a moverse con esperanza. La llamada que no humilla, sino que levanta. Cuando Jesús dirige su palabra, no lo hace para reprochar ni para exigir explicaciones. Su voz no enumera errores ni pone condiciones previas. Es una llamada breve y directa, que no se apoya en discursos largos, porque la fuerza está en la confianza que encierra. Al decir sígueme, Jesús no está invitando a huir del pasado, sino a trascenderlo, a no quedar encerrado en él. Esa llamada no aplasta la dignidad, al contrario. La restaura, porque reconoce que la persona es más grande que su oficio, más profunda que su historia, más libre que las etiquetas que otros le han colocado. Seguir a Jesús implica levantarse interiormente. Dejar una posición fija, abandonar la seguridad aparente de lo conocido, para entrar en un camino donde la identidad se reconstruye desde la relación y no desde el juicio. La prontitud de la respuesta revela que, en el fondo, el corazón ya estaba esperando ser llamado de esa manera. De la mesa del cobro a la mesa compartida. El paso de Jesús no termina en la llamada individual, sino que se prolonga en un gesto de comunión concreta. Sentarse a la mesa. La mesa compartida es un signo profundo, porque allí se derriban distancias y se igualan las presencias. Jesús no se limita a integrar a uno, sino que se deja rodear por muchos que viven en los márgenes de la aprobación social.
En esa mesa no se discuten méritos, no se comparan trayectorias. No se establecen jerarquías morales, lo que hay es cercanía. Escucha y reconocimiento. Comer juntos significa aceptar la vida del otro tal como es, con sus sombras y heridas, sin miedo a contaminarse. Porque el amor auténtico no teme el contacto con la fragilidad. En esa escena se revela un Dios que no espera a que las personas cambien para acercarse, sino que se acerca para que el cambio sea posible desde dentro. La incomodidad de quienes observan desde fuera. La presencia de Jesús en ese ambiente provoca incomodidad. No porque haga daño, sino porque descoloca los esquemas rígidos de quienes creen tener clara la frontera entre lo aceptable y lo rechazable. La pregunta que surge no es inocente. Nace del temor a que el orden conocido se vea amenazado. Para algunos, la cercanía de Jesús con los considerados indignos pone en peligro la pureza, la coherencia, la identidad religiosa. Sin embargo, esa incomodidad revela una espiritualidad más preocupada por conservar una imagen que por sanar personas. Mirar desde fuera siempre resulta más cómodo que sentarse a la mesa, porque no exige implicarse ni dejarse tocar por la realidad concreta del otro. Jesús, en cambio, no observa desde la distancia. Se involucra. Y al hacerlo muestra que la verdadera fidelidad a Dios pasa por la misericordia vivida y no por la separación orgullosa. La palabra que revela el corazón de Dios. La respuesta de Jesús no es defensiva ni agresiva, es clara y reveladora. Con ella ilumina el sentido profundo de su presencia en medio del mundo. Él no se presenta como juez, sino como quien conoce la fragilidad humana y la asume como lugar de encuentro. En sus palabras se revela un Dios que no se define por excluir, sino por buscar. Que no se satisface con los sanos aparentes, sino que se acerca a quienes reconocen su necesidad. Esta afirmación no justifica el mal ni relativiza la responsabilidad, pero sitúa la salvación en el terreno de la relación y no del mérito. Dios no se aleja de la herida. Entra en ella para sanarla, no desde arriba, sino desde dentro, compartiendo la mesa y la historia. La misericordia como camino de transformación. En este pasaje se hace evidente que la misericordia no es una idea abstracta, sino una práctica concreta que transforma a quien la recibe y también a quien la ofrece. Jesús no cambia a las personas mediante imposiciones, sino mediante una cercanía que despierta el deseo de una vida distinta. La misericordia no niega la verdad. La hace habitable, porque muestra que siempre hay un camino de regreso, una posibilidad de recomenzar. Sentirse acogido sin condiciones. Es lo que permite mirar la propia vida con honestidad. Y abrirse a una transformación real. La conversión que nace de la misericordia es profunda y duradera. Porque no surge del miedo, sino de la gratitud y del amor recibido. Una comunidad que aprende a mirar como Jesús. Este episodio interpela a toda comunidad creyente. Porque plantea una pregunta silenciosa pero exigente. ¿Desde donde miramos a los demás y con quienes elegimos sentarnos? Seguir a Jesús no consiste solo en repetir palabras o conservar tradiciones, sino en aprender su manera de mirar y de acercarse. Una comunidad que se cierra por miedo a perder su identidad.
termina alejándose del corazón del Evangelio. En cambio, una comunidad que se abre, que arriesga la cercanía, que acepta la incomodidad del encuentro con la fragilidad, se convierte en espacio de sanación y de esperanza. Mirar como Jesús implica reconocer que todos estamos en proceso, que nadie está terminado, y que la gracia actúa precisamente en los lugares donde menos se espera. El seguimiento que se vive en lo cotidiano. El llamado que Jesús hace no se agota en el primer impulso, ni en el gesto inicial de levantarse, sino que se prolonga en un seguimiento que se encarna en lo cotidiano. Seguirlo no significa adoptar una postura idealizada o alejarse del mundo real, sino aprender a vivir cada día desde una lógica distinta, donde la misericordia orienta las decisiones y la mirada se vuelve más amplia. La vida ordinaria, con sus responsabilidades, relaciones y conflictos, se convierte en el espacio concreto, donde el seguimiento se verifica. Allí es donde se aprende a escuchar antes de juzgar, a acompañar antes de corregir, a ofrecer paciencia cuando el ritmo del otro no coincide con el propio. El seguimiento auténtico transforma la manera de estar en el mundo, porque introduce una sensibilidad nueva, que reconoce la fragilidad como lugar de encuentro, y no como motivo de exclusión. La mesa como escuela del reino. La escena de la mesa no es un episodio aislado, sino una verdadera escuela espiritual. En torno a ella se aprende a convivir con la diversidad de historias, a aceptar que no todos recorren el mismo camino ni avanzan al mismo paso. La mesa compartida enseña a escuchar relatos que incomodan, a sostener silencios cargados de dolor, a descubrir que detrás de cada vida hay búsquedas, heridas y anhelos que merecen respeto. Jesús no convierte la mesa en un tribunal, sino en un espacio de hospitalidad, donde cada uno puede ser quien es sin miedo a ser rechazado. Allí se anticipa el reino, no como un lugar perfecto, sino como una comunión posible que se construye con paciencia, con gestos sencillos y con una apertura constante al otro. La crítica que revela el propio miedo. La reacción de quienes cuestionan a Jesús no nace solo del deseo de fidelidad, sino también del miedo a perder control, a que las fronteras se vuelvan difusas, y a que la identidad se vea amenazada. Cuando la fe se vive desde el temor, tiende a cerrarse, a protegerse, a levantar muros para sentirse segura. Sin embargo, ese cierre termina empobreciendo la experiencia espiritual, porque reduce a Dios a un esquema manejable y previsible. Jesús, con su actitud, desarma ese miedo, mostrando que la cercanía no debilita la fe, sino que la purifica y la profundiza. Aceptar que Dios actúa fuera de nuestros límites cómodos es un acto de confianza que ensancha el corazón y libera de la necesidad de controlar. La misericordia que descoloca y sana. La misericordia auténtica siempre descoloca, porque rompe las lógicas de merecimiento y cuestiona los equilibrios establecidos. No se ajusta a cálculos humanos ni responde a expectativas rígidas, sino que brota de un amor que se adelanta. Jesús no espera que las personas se ajusten a un ideal previo para acercarse, sino que se acerca para que puedan descubrir un horizonte nuevo. Esa misericordia sana no solo a quienes la reciben, sino también a quienes se atreven a practicarla, porque libera del peso de la superioridad moral.
y abre a una humildad más verdadera. En ese intercambio silencioso, todos se transforman, aunque el proceso sea lento y a veces imperceptible. La conversión como camino y no como punto de llegada. Este pasaje invita a comprender la conversión no como un evento puntual, sino como un camino que se recorre paso a paso. El levantarse inicial es solo el comienzo de una transformación que se va desplegando con el tiempo. Jesús acompaña ese proceso sin prisas, respetando los ritmos y las resistencias. Porque sabe que el cambio profundo no se impone, se gesta. La conversión así entendida es una apertura constante a dejarse modelar por la relación, a revisar actitudes, a reconocer límites y a volver a empezar cuando es necesario. Esta visión libera de la ansiedad por la perfección y permite vivir la fe como un camino de crecimiento sostenido por la gracia. El rostro de Dios que se revela en Jesús. En la manera de actuar de Jesús se revela un rostro de Dios cercano, compasivo y profundamente humano. Un Dios que no se distancia del sufrimiento, ni se escandaliza de la fragilidad, sino que la asume como parte de la historia que quiere salvar. Este rostro cuestiona imágenes de un Dios severo o inaccesible, y abre la posibilidad de una relación basada en la confianza y no en el miedo. Descubrir a Dios así transforma la oración, la ética y la manera de relacionarse con los demás, porque invita a reproducir esa misma cercanía en todos los ámbitos de la vida. La invitación a revisar nuestras propias mesas. La reflexión no puede quedarse en la admiración de Jesús, sino que conduce a una revisión honesta de nuestras propias actitudes. ¿Con quiénes nos sentamos, a quiénes evitamos? ¿Qué criterios usamos para incluir o excluir? Nuestras mesas, reales o simbólicas, revelan mucho de nuestro corazón y de nuestra comprensión del Evangelio. Abrir la mesa no siempre es fácil, implica renuncias, incomodidades y la disposición a dejarnos cuestionar por el otro. Sin embargo, es allí donde la fe se vuelve concreta, y donde el mensaje de Jesús adquiere credibilidad. La paciencia de Jesús frente a los procesos humanos. En el modo de actuar de Jesús se percibe una paciencia profunda que respeta los tiempos interiores de cada persona. Él no fuerza cambios inmediatos ni exige resultados visibles. Como prueba del seguimiento, su cercanía constante crea un espacio seguro, donde la persona puede reconocerse tal como es y, desde ahí, iniciar un proceso verdadero. Esta paciencia es una enseñanza esencial, porque revela que Dios no se desespera ante nuestras lentitudes, ni se cansa de acompañar nuestras incoherencias. Jesús confía en la semilla que ha sembrado, aun cuando todavía no se vea el fruto. Esa confianza sostiene el camino y permite que la transformación sea auténtica, nacida desde dentro y no impuesta desde fuera. La dignidad restaurada por la mirada de Jesús. La mirada de Jesús no solo llama, también restaura la dignidad herida. Para quienes habían sido reducidos a su función, a su error o a su pasado, ser mirados de ese modo significa recuperar la conciencia de su valor profundo. Jesús no ve a las personas como problemas a corregir, sino como vidas a acompañar. Esa mirada devuelve la capacidad de soñar, de creer que otra vida es posible, de imaginarse más allá de las etiquetas. Cuando alguien es mirado así,
Comienza a mirarse de otra manera. Con menos desprecio y más esperanza. La sanación interior empieza muchas veces en ese cambio de mirada, que rompe el círculo de la culpa estéril y abre un horizonte nuevo de sentido. La libertad que nace del encuentro. El seguimiento que propone Jesús no es una adhesión forzada ni una obediencia ciega, sino una respuesta libre al encuentro. Nadie es obligado a levantarse. Nadie es arrastrado al camino. La libertad es respetada incluso cuando existe el riesgo del rechazo. Esta manera de actuar muestra que Dios no busca sometidos, sino personas libres que eligen caminar con Él. La libertad así entendida no es aislamiento ni autosuficiencia, sino capacidad de vincularse desde la verdad. En el encuentro con Jesús, la libertad se purifica porque se orienta hacia el bien y hacia el otro, dejando atrás la esclavitud del egoísmo y del miedo. La fe como experiencia de encuentro y no como privilegio. Este pasaje también invita a revisar la comprensión de la fe. La fe no aparece como un privilegio reservado a unos pocos, sino como una experiencia de encuentro abierta a todos. No se accede a ella por pertenecer a un grupo selecto, sino por dejarse encontrar. Jesús rompe la idea de una fe cerrada sobre sí misma y propone una fe en salida, capaz de acercarse a las periferias humanas sin miedo a perderse. Esta fe se fortalece precisamente en el contacto con la realidad concreta, con sus contradicciones y desafíos. Lejos de debilitarse, se vuelve más auténtica cuando se arriesga a amar. La comunidad como espacio de acompañamiento. El seguimiento de Jesús no se vive en soledad absoluta, sino en una comunidad que acompaña, sostiene y aprende. La comunidad nace alrededor de la mesa compartida, donde cada uno aporta su historia y recibe la del otro. No es una comunidad de perfectos, sino de caminantes que se reconocen, necesitados de misericordia. En ella, el error no es motivo de expulsión, sino ocasión de aprendizaje y de cuidado mutuo. Esta visión comunitaria desafía modelos rígidos y propone relaciones más humanas, donde la verdad se dice con amor y la corrección se vive como un acto de cuidado y no de condena. El reino que crece en lo pequeño. La escena descrita por Marcos muestra que el reino de Dios no avanza mediante grandes gestos espectaculares, sino a través de encuentros sencillos y decisiones cotidianas. Una mirada, una palabra, una mesa compartida pueden convertirse en lugares donde el reino se hace presente. Esta forma de actuar enseña a valorar lo pequeño, lo aparentemente insignificante, como espacio privilegiado de la acción de Dios. Allí donde se abre un corazón, donde se acoge a alguien, donde se rompe una exclusión. El reino está creciendo silenciosamente. La fidelidad de Jesús que no se retira. A lo largo de este pasaje se percibe con claridad que Jesús no es alguien que se acerque solo una vez para luego desaparecer. Su fidelidad no depende de la respuesta perfecta, ni de la coherencia inmediata. Él permanece cercano incluso cuando el camino se vuelve ambiguo, cuando las decisiones no son claras, o cuando la transformación avanza lentamente. Esta fidelidad es profundamente sanadora, porque rompe la imagen de un Dios que se cansa, o que abandona cuando no ve resultados rápidos. Jesús camina junto a las personas,
comparte su proceso y sostiene la esperanza. Incluso en medio de las recaídas y las dudas. Saber que Él no se retira devuelve confianza. Y permite seguir avanzando sin miedo a fallar. La misericordia que revela la verdad interior. La cercanía de Jesús no es superficial ni evasiva. Su misericordia no encubre la verdad, sino que la hace accesible. Cuando una persona se siente acogida, puede mirar su propia vida con mayor honestidad. Sin defensas ni autoengaños. La verdad, vivida sin misericordia, aplasta y paraliza. Pero la verdad unida al amor libera y orienta. Jesús ofrece ese equilibrio profundo, donde la persona no queda atrapada en la culpa ni se justifica superficialmente, sino que entra en un proceso de reconciliación consigo misma. En ese espacio interior, la verdad deja de ser una amenaza y se convierte en camino de crecimiento. El silencio elocuente de los gestos de Jesús. En este relato, Jesús no pronuncia largos discursos ni desarrolla explicaciones complejas. Sus gestos hablan con una fuerza silenciosa que atraviesa cualquier resistencia. Sentarse a la mesa, compartir el pan, aceptar la cercanía de quienes son rechazados. Todo ello comunica un mensaje más profundo que muchas palabras. El silencio de estos gestos invita a una contemplación lenta. A detenerse y dejar que el corazón comprenda lo que la mente a veces resiste. En la vida espiritual, aprender a leer los gestos de Jesús es fundamental. Porque en ellos se revela un modo concreto de amar que interpela sin imponer. La ruptura de las fronteras interiores. Más allá de las fronteras sociales o religiosas. Este pasaje pone en evidencia las fronteras interiores que cada persona construye para protegerse. Jesús no solo cruza límites externos, también desafía las barreras del corazón. Aquellas que separan lo aceptable de lo inaceptable. Lo digno de lo indigno. Al acercarse a quienes están al margen, invita a reconocer que todos llevamos zonas frágiles que necesitan ser acogidas. Esta ruptura interior no es cómoda, porque obliga a revisar certezas, prejuicios y miedos profundamente arraigados. Sin embargo, es precisamente ahí donde comienza una libertad más auténtica y una fe más madura. La transformación que nace del sentirse elegido. Ser llamado por Jesús no es solo recibir una misión. Es experimentar el ser elegido tal como se es. Esa experiencia transforma la identidad desde lo más profundo. Porque ya no se define por el pasado ni por la mirada condenatoria de los demás. Sentirse elegido despierta una responsabilidad nueva. No basada en la obligación, sino en el deseo de responder al amor recibido. Esta respuesta no siempre es perfecta, pero es sincera. Y se expresa en un esfuerzo constante por vivir de acuerdo con la dignidad que ha sido restaurada. La elección de Jesús no encierra, libera, y desde esa libertad brota una vida orientada hacia el bien. La fe que se purifica en el encuentro con el otro. El encuentro con quienes piensan, viven o creen de manera distinta se convierte en un lugar de purificación de la fe. Jesús no evita estos encuentros, los busca. Porque sabe que en ellos se revelan las verdaderas motivaciones del corazón. La fe que se expone al encuentro se vuelve más humilde, más consciente de sus límites y más abierta al misterio. Esta purificación no debilita la fe, la hace más auténtica. Porque la libera de rigideces y la orienta hacia el amor concreto.
En ese proceso, se aprende que la fidelidad a Dios no se mide por la distancia que se toma de los demás, sino por la capacidad de amar en medio de la diversidad. El camino siempre abierto de la gracia. Nada en este pasaje sugiere que el camino tenga un final cerrado o una meta alcanzable de una vez para siempre. La gracia aparece como una realidad dinámica, siempre disponible, siempre ofreciendo una nueva oportunidad. Jesús no clausura procesos ni sella destinos. Mantiene abierto el camino para que cada persona pueda volver a levantarse y seguir caminando. Esta apertura constante es fuente de esperanza, porque recuerda que nunca es tarde para responder, para cambiar, para recomenzar. La gracia no se agota, se renueva en cada encuentro, en cada mesa compartida, en cada gesto de misericordia. El camino que se abre en este pasaje del Evangelio según San Marcos nos conduce al corazón mismo del mensaje de Jesús. Un corazón que late con misericordia, cercanía y verdad. A lo largo de la escena, Jesús se revela como aquel que no pasa de largo ante la vida concreta de las personas, sino que se detiene, mira, llama y se sienta a la mesa. Su modo de actuar desmonta toda lógica de exclusión y nos introduce en una dinámica nueva donde nadie queda reducido a su pasado, a su error o a la mirada condenatoria de los demás. En él, la fe deja de ser una barrera y se convierte en un puente. Deja de ser un privilegio y se vuelve una invitación abierta. Esta reflexión nos conduce a comprender que el seguimiento de Jesús no es un ideal lejano, ni una exigencia inalcanzable, sino una experiencia profundamente humana, que se vive en lo cotidiano. Seguirlo implica aprender a mirar como Él mira, a acercarse sin miedo, a compartir la mesa con quienes la vida ha dejado al margen. Implica también aceptar que todos estamos en proceso, que la conversión es un camino continuo, y que la misericordia no debilita la verdad, sino que la hace posible y habitable. Jesús no espera perfección. Espera disponibilidad, un corazón abierto a dejarse transformar. Al final, el Evangelio nos deja ante una decisión silenciosa pero decisiva. Permanecer en la seguridad de nuestras fronteras. O levantarnos para seguir a Jesús en la lógica del amor, que incluye, acompaña y sana. Elegir su camino es permitir que ensanche nuestro corazón, que cuestione nuestras certezas y que transforme nuestras mesas en espacios de comunión. Allí donde una persona es acogida, donde la dignidad es restaurada, donde la misericordia vence al juicio. El reino de Dios se hace presente de manera viva y concreta. Y en ese caminar humilde, fiel y cotidiano, Jesús continúa pasando, llamando y ofreciendo una vida nueva que no excluye, sino que salva.